Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Esta noche comenzamos una serie que se basa en la doctrina bíblica de la elección. Y esta es una doctrina que a veces es mal entendida y por ende mal enseñada. Y desde la perspectiva del hombre es difícil de entender. Es difícil de entender. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Dios escoja a algunos para salvación y pase por alto a otros? ¿Cómo es que Dios escoge para salvación, pero al mismo tiempo espera que el hombre ejerza su fe para ser salvo? Y en la mayoría de las personas, cuando por primera vez son expuestas a este tema doctrinal, luchan en su interior y a menudo piensan que es algo controversial. Sin embargo, no es controversial y muchas personas prefieren ni siquiera hablar al respecto, dejarlo a un lado. Pero ¿saben qué? No es posible dejar este tema a un lado porque la Biblia enseña el hecho de que Dios elige para salvación. Es una doctrina bíblica, por lo tanto no se puede evadir, no podemos dejarla a un lado. La doctrina de la elección es claramente enseñada en las Escrituras. Y tenemos que hablar de la elección en la Biblia porque la Biblia habla de la elección. Entonces no podemos evadirla. Les digo, y quiero enfatizar esto hoy, que hoy nos introducimos en el tema. Es solamente un comienzo. Bueno, iniciaremos nuestro estudio entonces con una porción de la Escritura que es muy, muy importante y les invito entonces a abrir sus Biblias al capítulo 1 de Primera de Pedro 1, y vamos a comenzar a examinar entonces lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y vamos a dar lectura al capítulo 1, versículos 1 y 2 de Primera de Pedro, que dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, o en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, provincias del Imperio Romano. El versículo 2 inmediatamente nos describe a estos expatriados con este término: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y después los saluda: gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro comienza su epístola recordándole a estos creyentes, y por aplicación a todos nosotros que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, los describe como elegidos o escogidos de Dios. Tal vez no exista en la palabra de Dios una doctrina más repulsiva al ser humano que la doctrina de la elección. Por lo general al hombre no le gusta escuchar el hecho de que ha sido elegido, o que Dios elige o escoge a algunos individuos para ser salvos. Arthur Pink, que muchos de ustedes ya reconocen el nombre, comenzó un estudio sobre la doctrina de la elección de la siguiente manera, y cito: dijo Pink, esta noche voy a hablar de una de las doctrinas más aborrecidas de la Biblia. Esa es la elección soberana de Dios. Y después agrega más adelante: aquellos que abrazan a los méritos humanos no permitirán subrayar la supremacía de la voluntad divina y la impotencia de la voluntad humana. Como consecuencia, aquellos que denuncian con ardor la elección por el placer soberano de Dios son los más fervientes en exaltar a toda voz el libre albedrío del hombre caído. Lo que Pink está diciendo es que para muchos, y aún cristianos, es muy difícil aceptar el hecho de que la salvación, escuche bien, es un acto total y soberano de Dios. La salvación es un hecho total, completo, soberano de Dios. Al hombre le parece injusto. Hay dos razones tal vez
por las cuales el hombre rechaza esta doctrina. La primera razón es de que el hombre piensa o le parece al hombre que Dios es injusto en escoger a algunos y pasar por alto a quién, a otros. Y el hombre dice, bueno, eso es injusto. Hay otra razón por la cual el hombre rechaza la doctrina de la elección, y es que el hombre, en su orgullo, en su estado caído en el cual se encuentra, quiere a toda costa tener parte y darse cierto crédito, como dije, en el proceso. Y pensar que, bueno, como mi amigo pensaba, al fin y al cabo, yo tuve que creer. Y yo, al escuchar el Evangelio y escuchar lo que se me presentó, tomé la decisión de creer. Bueno, eso es cierto, pero eso no quiere decir que eso es un mérito en el proceso de la salvación. ¿Es Dios injusto? La respuesta ya sabemos, no, no lo es. Dios no puede ser medido por el estándar de justicia que el hombre pueda tener. ¿Seremos tan necios entonces de concluir que nosotros como criaturas pecaminosas, que somos afectados por la caída, porque hemos sido todos afectados por la caída, tenemos un criterio de justicia más alto del que Dios pueda tener? No, es imposible. Ese es un orgullo tonto de creer que uno puede entender a Dios y hablarle a Dios de tú a tú, como dicen en algunos países. Ese es el problema fundamental del hombre, compararse con Dios y concluir que Dios piensa y llega a las mismas conclusiones nuestras. En el Salmo 50, versículo 21, dice el Señor de esta manera: pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Uno de los problemas del hombre, según este pasaje, es que el hombre piensa que Dios es como él, y eso es imposible. En Isaías capítulo 55 conocemos este pasaje, lo hemos leído muchas veces. El profeta Isaías en el versículo 8 nos dice: porque mis pensamientos, hablando Jehová, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni qué, ni vuestros caminos, mis caminos declara ¿quién? Jehová. Agrega el versículo 9: porque como los cielos son más altos que la tierra, así también mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Nos imaginamos que somos como Dios? No, eso está muy mal, es terrible. Dios es el que declara y establece lo que es el estándar de justicia. Y como criaturas afectadas radicalmente por el pecado, no estamos en posición alguna de determinar si lo que Dios hace o dice es justo o no. No estamos en condiciones de determinar eso. Y por el hecho de que no entendamos algo, eso no quiere decir que automáticamente se convierte en algo injusto. La verdad es que no lo entendemos, es todo. Cuando decimos o concluimos que algo que Dios dice o hace es injusto, entonces sí estamos cruzando una línea que no nos corresponde cruzar. Ya entramos en la contradicción de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y eso qué? ¿A qué llamamos eso? ¿Qué le llamamos cuando cruzamos la línea? Pecado. Estamos pecando en el momento que estamos diciendo que Dios es injusto porque no entendemos algo que Él nos dice. La justicia divina es un atributo esencial de Dios. Y esta es una definición teológica, escúchela bien. Es un atributo esencial de Dios mediante el cual Él es infinita y perfectamente justo en sí mismo, de sí mismo, para sí mismo, desde sí mismo y por sí mismo y nadie más. Eso cubre todo, ¿no es cierto? La justicia es un atributo de Dios, le pertenece a Él. La justicia Él la define, Él la establece. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. En el Salmo 11:7 dice: pues el Señor, Jehová, es justo. Y después agrega: Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Lo que Dios dice y hace es justo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Su naturaleza es justa. No hay injusticia en el Señor. Algo es justo porque Dios lo determina como tal, no que algo es justo
por lo tanto Él lo desea. La justicia no es independiente de Dios, comienza con Dios y termina con Dios. Ahora, cuando hablamos de salvación, escuche bien, cuando hablamos de la salvación y de la elección soberana de Dios, tenemos que tener cuidado de hacer mucho hincapié en lo que nosotros consideramos es justo. ¿Saben por qué? Porque si Dios aplicara su justicia con nosotros, todos terminaríamos ¿dónde? En el infierno. En el infierno, no con Él. El alma que pecare, dice la palabra de Dios, que esa que morirá. La paga del pecado es muerte. Si Dios en su justicia aplicara eso a cada persona, si Él nos diera justamente, escuche bien, lo que merecemos es la muerte en el infierno. Entonces, no pidamos justicia, sino pidamos misericordia. Por eso la salvación en la Escritura, en la palabra de Dios, siempre se presenta como la gracia de Dios manifestada. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No se crea que usted merece algo por el hecho de haber sido salvo. Por gracia sois salvos por la fe, y aún esa fe no es de vosotros, es don de Dios. Todo lo que implica la salvación, el proceso de salvación, es dado y otorgado por Dios, es un don. Alguien tuvo que pagar el precio de nuestra salvación. Entonces, no gritemos justicia con Dios, particularmente cuando hablemos de la elección y de la salvación, porque Dios en su gracia no aplica la justicia que nosotros merecíamos. Ahora, para entender la elección de Dios en la salvación tenemos que ir a la Escritura, y ahora sí pondremos nuestra atención en este pasaje. Pedro identifica a estos individuos, a estos creyentes, como extranjeros o expatriados elegidos de Dios. Extranjeros, expatriados, elegidos de Dios. Y él los identifica en dos maneras. En primer lugar, los identifica en relación a su peregrinaje sobre esta tierra. Eran extranjeros, eran expatriados. En segundo lugar, los identifica en relación a su lugar en el cielo. Eran escogidos de Dios. Hablemos primero de su identificación terrenal. Pedro se dirige a los expatriados, a los extranjeros, dispersos, y ahí menciona varias provincias: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La palabra dispersión es la palabra en griego diásporas, que algunos de ustedes que han estudiado teología posiblemente la reconocen, diásporas. Y en el Nuevo Testamento es un término que a menudo se usa en referencia a los judíos dispersos por todo el mundo. Tiene ese significado en varios pasajes. Por ejemplo, en Juan 7:35 dice lo siguiente: decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Se quiere ir él a la dispersión, o sea, en referencia a los judíos entre los griegos? Santiago 1:1, ustedes recuerdan, comienza la epístola diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Es cierto que el término diásporas o dispersión se aplica a menudo al pueblo de Israel disperso por todo el mundo, desde los cautiverios, tanto asirio como babilónico, hasta este tiempo, estaban en la dispersión, en la diáspora. Pero aquí Pedro es muy posible que tenga en mente a un grupo mucho más amplio que un grupo judío. Sin duda se refiere a los judíos creyentes dispersos, pero también a los creyentes gentiles dispersos en estas provincias que acabamos de mencionar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Pedro parece estar enfatizando a un grupo de personas dispersas y extranjeras en el mundo, no tanto personas que son extranjeras o expatriadas en una cultura extraña, sino extranjeros en la tierra. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 17, lo que el apóstol nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor
en todo tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación. Aquí se está dirigiendo a este grupo de dispersos. Pero obviamente el contexto nos indica que están dispersos y están peregrinando, no como judíos, sino como creyentes en un mundo hostil. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta no puede ser una exhortación limitada a los judíos solamente. Está hablando a creyentes en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles dispersos. Capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ven? No está simplemente refiriéndose a judíos. Está hablando a dispersos extranjeros en un mundo extraño para ellos. Y por supuesto, yo creo que Pedro está hablando a la diáspora, a la dispersión, en un sentido amplio, que incluye a todos los creyentes en Cristo Jesús. Está hablando a las iglesias dispersas, o a la iglesia. Ustedes recuerdan que durante el tiempo que se escribió esta epístola, estamos hablando del año 63 más o menos después de Cristo, estaban en el medio de una gran ¿qué? Persecución. Los cristianos habían sido acusados de quemar ¿a qué ciudad? ¿Se acuerdan? Roma. Y por esa razón el imperio intensamente comenzó a perseguirlos y pobres cristianos tuvieron que ser dispersos a través de todo el imperio. Tuvieron que huir de la persecución. Y en ese contexto, entonces, Pedro les escribe esta epístola para animarles y enseñarles a enfrentar la persecución y el sufrimiento triunfalmente. Esta era la identificación de los creyentes en la tierra. Está hablando de esos creyentes que estaban sufriendo gran persecución. Y ahora, en ese contexto, en esa luz, llegamos al segundo punto de nuestro bosquejo, donde vemos que estos creyentes los identificamos en su relación en cuanto al cielo. Ellos, dice Pedro, eran extranjeros y peregrinos en la tierra, pero eran escogidos de Dios. La palabra escogido quiere decir, es la traducción de una palabra compuesta en griego que es eklektos, es la composición de dos palabras. Kaleo es el verbo llamar, y la preposición ek, fuera de, si la tradujéramos literalmente, aquellos que fueron llamados fuera de, que llegó a convertirse o llegó a tener el sentido de elegidos o escogidos. ¿Quiénes son los escogidos en este contexto? Bueno, Pedro dice los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Los creyentes en Cristo Jesús. Entonces podemos ver que este era un término que se refiere a los salvados, a los cristianos. Eran los escogidos. Los cristianos somos los elegidos. Por supuesto, la referencia escogidos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento limita al pueblo de Dios. Ustedes recuerdan cómo Moisés se refiere a la nación de Israel en Deuteronomio 7:6. Porque tú, dice Jehová, eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Estas son palabras, de Moisés. El versículo 2 del capítulo 14 de Deuteronomio dice, porque eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ven, la referencia de escogidos es estrictamente limitada a la nación de Israel, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el término escogido también se limita al pueblo de Dios. Comenzando en los Evangelios vemos que el Señor Jesús dice, hablando de los creyentes, que en el contexto de la gran tribulación, dice que en aquellos días, si no fueran acortados estos días de la gran tribulación, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, Dios va a limitar ese tiempo, por causa de los escogidos. El Señor Jesús en el mismo capítulo nos dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a los escogidos. No va a ser posible, pero van a tratar. ¿Quiénes son los escogidos? Los cristianos, los creyentes, usted y yo.
que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que hemos sido salvos, la Biblia nos llama escogidos. Lucas 18:7, el Señor dice, ¿y no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Colosenses 3:12, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Sabes qué? Si crees en el Señor Jesucristo, si tú eres cristiano, la Biblia dice que tú eres ¿qué? Escogido. Segunda Timoteo 2:10, Pablo nos habla de su labor evangelística. Y escuchen las palabras. ¿Por qué lo hacía? ¿Con qué motivación? Segunda Timoteo 2:10, por tanto, dice, lo soporto todo por amor a los escogidos. No dice por amor al mundo, dice por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Dice Pablo, estoy llevando a cabo y soporto todo en mi labor evangelística por amor a aquellos que Dios ha escogido, el pueblo de Dios, los cristianos. En Tito lo hace claramente también, la distinción la hace muy clara. Tito 1:1 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y después agrega, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo predicaba el Evangelio para que los escogidos lleguen al conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Ni usted ni yo sabe quiénes son los escogidos. ¿Es cierto? Nadie va caminando por la calle y tiene una lamparita rara o un letrerito que dice escogido, escogido. No, nosotros predicamos y proclamamos el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, pero nuestro deseo es que aquellos que Dios ha llamado y ha escogido para salvación, a través de esa proclamación, el Espíritu Santo abra su entendimiento y lleguen al conocimiento, ahora sí, de Cristo Jesús y sean salvos. ¿Saben qué? Hay muchos escogidos hoy que todavía están perdidos. ¿Cierto o no? Sin embargo, la Biblia dice que han sido escogidos. Y algún día, en el momento oportuno, cuando Dios así lo determine, ellos van a depositar su fe en Cristo Jesús también. Pablo predicaba el Evangelio para que alcanzara a los que habían sido escogidos soberanamente para salvación en Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que fueron escogidos o fuimos escogidos antes de la salvación del mundo, de lo cual hablaremos. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de Primera de Pedro, el apóstol está dirigiéndose a creyentes en Cristo que están pasando una gran persecución. Y desde el comienzo de su carta, el Pedro tiene la intención de consolarlos, animarlos, recordándoles lo siguiente: el mundo los rechaza, el mundo los persigue. No son nadie en este mundo, pero no se aflijan. ¿Saben por qué? Porque sois escogidos de Dios. Eso tenía el propósito de traer gozo, paz, consuelo al corazón de gente que estaba siendo probada intensamente. ¿Están siendo perseguidos? ¿Están en el mundo siendo desechados? Pedro los anima recordándoles que han sido elegidos. Entonces, nuestra identificación en cuanto a la relación que tenemos con este mundo es que somos peregrinos, somos expatriados. Nuestra ciudadanía no está en este lugar. Nuestra identificación en cuanto al futuro es el siguiente: hemos sido escogidos por Dios. Y nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Bueno, vamos a hablar de la naturaleza de la elección. La naturaleza de la elección en esencia es la voluntad soberana de Dios que selecciona a algunos en la raza humana para su posesión y para salvación. Lo repito, es la voluntad soberana de Dios que selecciona a algunos en la raza humana para su posesión y para salvación. Leímos la semana pasada y comenzamos con este pasaje en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2.
donde Pedro se dirige a aquellos que habían sido esparcidos, ustedes recuerdan, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y dice o les llama a estos elegidos. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, la misma epístola, ustedes recuerdan este pasaje que sin duda han oído, donde dice Pedro a estos creyentes: vosotros sois linaje ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios ha elegido a un pueblo para que le pertenezca, y ese pueblo somos nosotros, los cristianos. Y Dios escoge de entre todas las naciones del mundo, entre todos los linajes, naciones, pueblos, un grupo selecto para que le pertenezca a Él. Yo creo que ninguno de nosotros realmente vamos a poder entender totalmente lo que esto significa, pero lo tenemos que creer, como dije, porque la Biblia así lo enseña. Hay varios pasajes que enfatizan esto y son tan obvios y tan evidentes que cuando los combinamos, los ponemos uno junto al otro, nos damos cuenta que esta doctrina de la elección es algo impresionante en la Escritura. Ustedes recuerdan al Señor Jesús, por ejemplo, para comenzar en Juan 15, 16, hablando a sus discípulos, les dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Ya para comenzar, el Señor les enfatiza a sus discípulos que la razón por la cual ellos le habían seguido, ellos habían venido al Señor, era por el solo hecho y el hecho exclusivo de que Cristo los había elegido. Ningún discípulo de Jesús, escuche bien, escogió al Señor Jesús, porque decidió en sí mismo seguir al Salvador, de alguna manera tomó esa decisión propia. La razón por la cual cualquier discípulo de Jesús, cualquier cristiano viene al Señor Jesús, es porque el Señor Jesús primero le elige a Él. En Juan capítulo 6, el mismo evangelio, Juan capítulo 6, versículo 44, dice el Señor Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre ¿qué? No lo trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. El escoger a Cristo, el venir al Señor Jesús para salvación, no es el producto de la inteligencia o el esfuerzo humano, sino que es la intervención de Dios en la vida de esa persona. Es claro, ¿no es cierto? Vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. En el mismo evangelio, capítulo 17 de Juan, por supuesto aquí estamos ante esa preciosa oración de Cristo como sacerdote intercediendo por los suyos. Ustedes recuerdan que en los versículos 6 y en el versículo 9, escuche bien, explícitamente el Señor Jesús excluye al mundo y solamente ora por aquellos que han sido escogidos. Usted dirá, pero eso parece injusto. No, no es injusto. Ya dijimos que todo lo que Dios hace es justo. Y en este caso es una afirmación más del hecho de que fuimos escogidos. Escuche las palabras del Señor en el versículo 6. Padre dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Y después en el versículo 9, yo ruego por ellos. Y dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Ven? La razón que estamos con el Señor, la razón que somos creyentes, la razón por la cual vinimos a Él, es porque somos un regalo del Padre al Hijo. Y el Señor Jesús ora exclusivamente por aquellos que el Padre le regaló. ¿Quiénes son ellos? Sus discípulos, sus hijos. Los creyentes somos entonces el regalo del Padre al Hijo. Fuimos escogidos por Él y por esta razón vinimos a Jesús, guardamos su palabra y algún día, nos dice el Señor Jesús, estaremos con Él para siempre. Es parte de la razón por la cual fuimos elegidos. No solamente en esta tierra, sino para vivir con Él para siempre. Dice Juan 6:37, todos
o todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Notan lo que dice el Señor Jesús? No hay posibilidad de resistir eso. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. El versículo 39. Esta es la voluntad de aquel que me envió, de que todo el que me ha dado, yo no pierda. Bueno, ¿pierda algunos? Dice. No, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Escuche bien. Todo regalo de Dios Padre al Hijo va a venir a Cristo Jesús y va a ser resucitado en el día final. No hay posibilidad de pérdida. Los que somos del Señor Jesús venimos a Él porque Él nos escogió, y porque Él nos escogió para siempre, no solamente temporalmente mientras estemos acá en la tierra. En Hechos encontramos un precioso pasaje. Ustedes lo han leído y algunos, yo me acuerdo cuando primeramente leí este pasaje, me rascaba la cabeza y decía, ¿cómo es posible? Pero tenemos que creerlo. El Hechos capítulo 13, comenzando con el versículo 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y en el versículo 48, oyendo los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Miren, y después agrega, Lucas. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es claro. ¿Quiénes son los que creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que estaban ordenados para vida eterna? Los que habían sido escogidos por Dios. ¿Ven? En Romanos 9, y aquí sí, Romanos 9 tenemos la expresión más clara en la Biblia en cuanto a la elección y sus implicaciones. Un pasaje tremendo. Aquí en este pasaje, y si quieren abrir a Romanos capítulo 9, Pablo afirma lo siguiente. Vamos a dar lectura a los versículos del 9, comenzando con el versículo 9, dice así. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió de uno, nuestro padre Isaac, el versículo 10, hablando de los mellizos, el versículo 11, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por obra, sino por aquel que llama, ¿ven? El versículo 12, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos entonces? Dice Pablo, ¿que haya injusticia en Dios? ¿Ven la reacción del ser humano ante la elección? El ser humano reacciona así, le es repulsivo. Vamos a decir entonces que hay injusticia en Dios. La respuesta es, de ningún modo, perezca el pensamiento. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces, dice Pablo, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, Pablo dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿Ven? Es la misma respuesta o el mismo tipo de respuesta que Dios le hace a Job. El versículo 11, noten, es crucial. Está hablando de la elección soberana de Dios. Antes de que los individuos hubieran nacido, la cual no tiene nada que ver con la conducta, ¿no es cierto? Dice el versículo 11, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios sea conforme a su elección, o conforme a la elección permanezca, porque no es de obra, sino de aquel que llama. Entonces, la Biblia es clara en enseñarnos que Dios nos elige y no tiene nada que ver con
la conducta del ser humano, sino con el hecho de que Dios elige. Pero también se adelanta al argumento humano que reacciona ante la elección esta, y la respuesta de Pablo, por supuesto, es contundente: no discutas con Dios, no seas necio, ni te pongas a altercar o a contender con la soberanía y la justicia de Dios. Dios tiene el derecho de hacer del mismo barro vasijas para misericordia y vasijas para destrucción. Noten que en el capítulo 9 nos dice acá que el versículo 21, o tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa. ¿Cuál es la masa acá? La humanidad, los seres humanos. Todos los seres humanos nacemos ¿cómo? Caídos, pecadores, y de esa masa caída, de esa masa depravada, Dios decide crear vasijas, unas para misericordia y otras simplemente las deja ir en el camino que iban. Terminan en la destrucción. Fíjense el versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a vasos de ira, escuche, preparados para destrucción? Ven, la misma masa, esos vasos venían ya en camino a la destrucción. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos de ustedes nacieron pecadores? Todos. ¿Cuántos de nosotros nacimos pecadores? Todos. ¿Cuántos en la raza humana nacieron pecadores? Todos. Todos van en camino a la destrucción. Todos. Si no fuera por la soberana intervención de Dios, es por pura gracia, que decide en su soberanía que un grupo de esa humanidad iba a ser preservado, iba a ser convertido en vasija para misericordia. Fíjense lo que dice el versículo 23. Esto lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano, escuche bien, Él preparó. Los otros ya venían preparados para la destrucción. Todo el mundo va en camino a la destrucción. Pero dice acá que estos vasos de misericordia Él preparó, ¿para qué? Para gloria. Es decir, dice Pablo, ¿quiénes? Nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino de entre los gentiles. ¿Ven lo que está sucediendo? Todos van en camino al infierno. Todos vamos en camino al infierno. Y si no fuera por la soberana elección de Dios que decide tomar un grupo y hacerlos, crearlos, vasijas para misericordia, todos terminaríamos donde el resto de la gente va. La destrucción eterna, fuera de la presencia de Dios. ¿Parece injusto eso? Bueno, al ser humano le parece injusto. Sin embargo, Pablo dice, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer lo que él quiere con la masa? Al fin y al cabo es la misma masa, él la convierte y la maneja como decide. No discutas con Dios, no seas necio, no contiendas con la soberanía y la justicia de Dios. Miren, la elección es para mí está cobrando cada día más un confort, un ánimo en el corazón que una persona que realmente no la entiende no puede poseer. Es algo precioso estar seguros que hemos sido elegidos por Dios para su posesión y para salvación. Efesios 1:3, otro pasaje. Dice Pablo, ustedes lo conocen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuántas? Toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Y comienza con la primera bendición, el versículo 4. La primera bendición dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjense cómo comienza Pablo esta gran frase. Es una oración completa, desde el 3 al 14. Dice Pablo, bendito sea Dios. Comienza con una gran alabanza por el hecho de que fuimos bendecidos, y la primera bendición es que Dios nos escogió. ¿Y cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos, antes de que hiciéramos el bien o hiciéramos el mal, antes de la creación, en la eternidad, en la mente de Dios fuimos escogidos
y predestinados para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Saben qué? Henry Tolopilo, así como me ven, fue escogido antes de la fundación del mundo para pertenecer a Dios, para ser salvo, para pertenecer al Señor Jesucristo. Ponga ahí su nombre. Spurgeon solía decir que Dios definitivamente me debió haber escogido antes de la fundación del mundo, o nunca me hubiera escogido después de haber nacido. En otras palabras, él reconocía que Dios no podía ver en él mérito ni crédito alguno para merecer la salvación. Tuvo que ser una selección previa antes de la fundación del mundo, soberana por Dios, porque no tiene nada que ver con nuestra conducta, con nuestros méritos, con nuestras obras. Ninguna obra o mérito humano va a servir de nada. No tenemos ninguno. ¿Saben cuál es el requisito para ser escogido por Dios? Hay un requisito, hay un requisito. ¿Saben cuál es? Se los digo. El ser pecador. Ese es el requisito para ser elegido por Dios. El único. Miren, lo único que nosotros pudimos contribuir a la salvación, ¿saben qué es? ¿O qué fue? Pecado. Es lo único que pudimos traer a la salvación. En otras palabras, no teníamos mérito alguno para ser salvos. La única razón que somos salvos es porque en su gracia Dios nos escogió soberanamente. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice Pablo, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios dice que los tesalonicenses fueron escogidos por Dios y Él da gracia a Dios por esto. Ven que Pablo nunca da gracia a Dios, por ejemplo, le doy gracias a ustedes por haber sido sensibles y haber tenido el discernimiento de escoger el Evangelio. Nunca leemos palabras de este tipo. Las gracias siempre son dadas a Dios. Otra forma de expresar esto, y noten que Pablo dice que fueron escogidos desde el principio. Otra vez, ¿qué es desde el principio? ¿Cuándo fue eso? Bueno, desde la eternidad, no sabemos. ¿Cuándo comenzó Dios? Ahí está. ¿Cuándo surgió en la mente de Dios el concepto de la elección? ¿Cuándo fuimos elegidos? Desde el principio, desde la eternidad, desde siempre y para siempre fuimos escogidos por Dios. Otra forma de expresarlo es lo que Pablo dice en 2 Timoteo 1:9. Dice Pablo, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, dice la Reina Valera, la versión Reina Valera, desde antes de los tiempos de los siglos. Esa es otra forma de decir desde la eternidad pasada. En otras palabras, siempre estuvimos en la mente de Dios. Siempre. Fuimos escogidos por Dios desde siempre y para siempre. Bueno, pudiéramos continuar con pasajes, acumularlos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Se hace evidente que Dios nos escogió. Es obvio que Dios escogió. El que niegue la doctrina de la elección, obviamente no quiere ver ni entender lo que la palabra de Dios declara. Él hace su voluntad, nos dice la Biblia, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? ¿Quién le va a decir eso a Dios? Nadie lo puede. Él es el Todopoderoso que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él es el alfarero celestial que toma el barro, la humanidad caída, y dijimos, hace vasijas según su designio. Él determina el destino de toda persona. No hay nada que escapa su control. ¿Te cuesta aceptar esta doctrina? ¿Nos cuesta? Bueno, sí. Y alguno de ustedes dirá, yo no puedo entender cómo es que Dios escoge a algunos y no a todos.
No entiendo por qué Dios nos hace responsables por nuestra decisión de aceptar o rechazar el Evangelio. Humanamente dijimos, no podemos reconciliar las dos cosas, pero las creemos ambas de todo corazón porque Dios así lo dice. La naturaleza de la elección, entonces, es la voluntad soberana de Dios por la cual Él selecciona a un grupo de la humanidad para ser suyos y obtener salvación eterna. Yo creo que la doctrina de la salvación nos enseña tres cosas. A nosotros como creyentes, a cualquier persona, pero en particular a nosotros como creyentes. En primer lugar, nos enseña que Dios está en control. En segundo lugar, nos enseña que Dios manifiesta su gracia para aquellos que jamás podían obtener salvación. En tercer lugar, yo creo que la doctrina de la elección nos enseña que nadie puede jactarse delante de Dios y atribuirse crédito por la salvación. Entonces, ven, la doctrina de la elección nos humilla, destruye nuestro orgullo y nos mueve a la alabanza. Nos fuerza a maravillarnos en el diseño divino para salvación del pecador y nos mueve a doblegarnos en gratitud. ¿Saben qué? La Biblia dice que Dios no va a compartir su gloria con el hombre. Y si somos salvos, es por soberana decisión de Dios. Y la gloria va para Él, la alabanza va para Él, la gratitud va para Él. Y Pablo lo expresó de esta manera. ¿Ustedes creen que Pablo entendía todo? No entendía todo. Pablo tenía las mismas limitaciones en cuanto a su mente, en su habilidad intelectual que nosotros tenemos comparada con la mente de Dios. Sin embargo, Pablo enseñó esta doctrina con todas sus fuerzas y llega, por ejemplo, en Romanos 11:33 a expresar esta doxología. Y Romanos, por supuesto, es la descripción del Evangelio de Jesucristo más clara en todo el Nuevo Testamento. Y él dice, el apóstol, en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él, en el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Y saben qué? Hay ciertas cosas, ciertas doctrinas que aunque no las entendemos, ahí debe terminar todo. Podemos decir con el apóstol y debemos decir con el apóstol, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.